Bien, para cerrar este tema, ¿me escuchan? Sí, 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 señor. señor, profe. Bueno, muchas gracias por responder. Tenemos que entender nosotros que tanto el sociópata como el psicópata son términos pues, psicológicos empleados para determinar que pertenecen al grupo de trastornos de personalidad antisocial. O sea, los dos, digámoslo así, tienen esa característica de que pertenecen al grupo de trastornos de personalidad antisocial, ¿sí? Pero una de las más grandes diferencias entre los sociópatas y los psicópatas hace referencia a que los psicópatas, por ejemplo, que es lo que yo vi clarísimo en Kevin, que se diferencian de los sociópatas es, por su personalidad calculadora, meticulosa, una personalidad en donde imposibilita realmente el sentimiento de culpa. Él no tuvo sentimiento de culpa y eso es una característica de los psicópatas, ¿sí? Entonces, eso lleva a que se genere una regulación de las emociones y el control de los impulsos, ¿sí? Pero en este caso él no lo tenía. Él no quería controlar impulsos, él no quería regular emociones. Simplemente le desfogaba todo ese tipo de ira negativa hacia las demás personas. Entonces lo veían como que esto no tiene sentido. Entonces ahí vemos nosotros esas características de los psicópatas, ¿sí? Y pues lógicamente se puede detectar los trastornos de personalidad antisocial, sociopático y el psicopático desde la infancia o la adolescencia. Se presentan patrones de conducta de violación de derechos y de seguridad básicas. Una de las cosas que los papás no le brindaron nunca que es seguridad. Él creció bajo sus propios criterios. Él creció imponiendo sus leyes, sus normas, y los padres se lo permitieron. Entonces, ahí hay otra cuestión con respecto a la seguridad que ellos perciben. Yo veo a mis padres como las personas que me generan seguridad, que me generan tranquilidad, que van a dar la vida por mí, y él no percibía eso. Él no lo percibía. Entonces, lógicamente, eso se afianzó con el paso de los años por esa mala relación que había entre la mamá, que era, si hablamos nosotros de estilos de pautas de crianza, la mamá era totalmente permisiva, ¿sí? Y el padre estaba, pero a la vez no estaba. Es un padre presente pero ausente. Y solamente tenía un vínculo prácticamente como mercantil, ¿sí? Como que venga, yo le regalo esto y le regalo esto. Y eso, pues, de cierta manera reforzó como esa relación más que todo mercantil que afectiva. Ninguno de los dos, los papás como tal, ninguno de los dos generaron procesos de apego. Ustedes lo mencionaron allí ahorita, ¿sí? No había apego. Ese apego tan importante y tan necesario que se da, como lo decían ustedes también, en una, entre la mamá y el hijo, o en este caso entre la mamá cuando está en embarazo y el bebé en útero, ¿sí? No había esa comunicación. Si nosotros nos vamos a la fecha de hoy, cuando uno, por ejemplo, en mi experiencia, uno dicta o socializa una serie de charlas dentro del curso psicoprofiláctico. No sé si ustedes, mamás, las que ya tienen un hijo, las señoras que ya tienen un hijo, han asistido a estos cursos psicoprofilácticos, y si son madres primerizas o no. Entonces eso lleva a tener como la necesidad de saber generar un vínculo fuerte, un lazo fuerte en útero.
en donde haya comunicación, en donde la misma emocionalidad de la mamá en este caso se está transmitiendo al bebé en útero, vuelvo y digo, ¿sí? ¿Y qué era lo que transmitía la mamá? La mamá transmitía en su respuesta emocional una apatía, rechazo, no le gustaba escuchar hablar del tema. ¿Por qué? Pues porque no lo veía como que ese no era su rol. ¿Sí? Entonces, antes del nacimiento se está generando todos esos vínculos de apego, esa relación cercana entre ellos, pero no lo hubo. Y se esperaría que con el paso de los meses de pronto pueda existir un poco más de cercanía, pero no. Entonces fíjense que la relación, la comunicación entre Eva y Kevin era totalmente inadecuada, era totalmente distante, ¿sí? No sabía generar procesos de tranquilidad en el niño, porque toda esa información en útero que ella le brindó a Kevin se lo seguía transmitiendo cuando el bebé estaba ya con unos meses de nacido. ¿Ven? Entonces, eso llevó a que, o se debe entender de que la mamá pues carecía de esas habilidades de asumir ese rol. Pero es que el problema con Eva también era en su personalidad tan permisiva, independientemente si es mamá o no, porque ella, pues, en el ámbito laboral también permitía de cierta manera maltrato. Era la persona quien no sabía hacer, no defendía sus derechos, se quedaba callada. Entonces, pues realmente, pues todo ese tipo de relaciones hace de que ella se viera como una persona que no tiene derecho a cuestionar, que no tiene derecho a corregir, que no tiene derecho, pues porque no lo sabe hacer, y cuando lo intentó hacer, lo hizo de una manera inadecuada, lo hizo de una manera incorrecta. Entonces eso afianzó más esas conductas de Kevin y que le perdió todo el respeto hacia la mamá y que la mamá se lo cometió. En últimas, él era el que manejaba el contexto familiar, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de circunstancias, esas pautas de crianza, en donde la mamá era totalmente permisiva, en donde el papá también estaba, pero en cierta manera también era como muy complaciente, tenía ese rol totalmente transfigurado allí, erróneo entre esa relación. Entonces, todas esas circunstancias fueron generando un caldo de cultivo supremamente negativo para generar lo que vimos nosotros en la película, en donde pues realmente Kevin no asumió ningún tipo de compromiso para absolutamente nada. Él hacía lo que se le antojaba y no hacía absolutamente nada más. Entonces, pues toda esa situación llevó a los comportamientos posteriores de él, ¿sí? No hubo remordimiento, lo tenía todo planeado, por eso digo yo que es una conducta más psicópata, ¿sí? Porque él tenía ya todo controlado, mandó traer, compró esos candados, digamos así, de las ciclas y los colocó en las diferentes puertas, porque lo tenía ya todo totalmente planeado, meticulosamente organizado, y lo hizo. Y eso lo hacía sentir a él poderoso, lo hacía sentir a él que tenía el control, porque él quería demostrar que tenía el control en cualquier contexto, en cualquier momento, ¿sí? Sentimientos de culpa no los hubo, jamás los hubo. De pronto los hubo en los padres, pero pues ya era tarde, ¿sí? Estamos hablando de procesos de aprendizaje incorrectos que, como ustedes lo decían, no había ningún tipo de sanción. La única sanción que hubo fue cuando la mamá lo arrojó al piso y le fracturó el brazo, ¿sí? Que fue incorrecta, eh, pero que el niño pues vio que pues igual la mamá se había equivocado, ¿sí? Entonces, pues lógicamente todo eso llevó a que Kevin asumiera esa conducta psicópata. Se dice que hay un componente genético en la parte del psicópata como tal. No sabríamos, no sabemos la historia un poco más hacia atrás,
pero pues, hay estudios en donde se dice que hay un componente genético entre los psicópatas y que hay un componente, pues, más que todo de aprendizaje entre los sociópatas, en donde hay maltrato, en donde hay abuso, ¿sí? Pero en este caso, pues, el entorno ambiental que tuvo Kevin fue más que todo como de permisividad, ¿sí? Por el contrario, no tenían ese tipo de aprendizajes adecuados. Tanto así que el niño no aprendía a... Él tuvo, pues, encopresis, ¿no? Entonces, él simplemente por tener una conducta rebelde no aprendió. ¿Y qué era lo que utilizaban los papás? El pañal. En última le estaban reforzando ese tipo de aprendizaje negativo. ¿Ves? Porque pues, no tenía nada de esa encopresis, nada como de control de esfínteres. Es más como de rebeldía, como tal, como ustedes lo mencionaron. Brenda, ¿tú ibas a comentar algo? Sí, profe, pues es que tengo una duda. Su merced ahorita hablaba de como de las conductas de Eva que tenía frente a Kevin pues desde su embarazo y demás. Sí. Entonces, no sé si de pronto tal vez las conductas de Eva de pronto eran conductas que la mamá de ella pronto había adquirido también y por ende se las transmitió al hijo y por eso pues creo, no sé, que Kevin reaccionó y pues desarrolló este trastorno. Tal vez puede ser algo de genética por parte de la madre, ¿no? No sabemos. Por eso digo yo que podemos apuntar hacia a un entorno ambiental negativo y de pronto que sí tenga ese componente genético allí, ¿no? Sí, porque, Pero, señor, sí, pero pues yo pienso pues porque Eva antes, digamos, pues no sé, ya tenía como no sé si era de pronto como síntomas de depresión en el embarazo, entonces de pronto ella, no sé, de pronto lo adquirió de la madre o por parte materna o paterna de los padres de ella y por eso pues ella también de pronto se los transmitió al hijo. Y por eso pues Kevin desarrolló ese trastorno, aparte de que ella era muy alejada de él desde el embarazo hasta que desde que nació y todo, entonces puede ser que también sea un factor genético, ¿no? sí, claro, claro que sí. Eh, de hecho, pues si nosotros sabemos de que el estilo eh, o la crianza de los hijos es decisiva para este tipo de trastornos de personalidad antisocial, pues realmente pues, vimos nosotros cómo lo aprendió o formaron, en este caso, un hijo salvaje, un hijo que no controlaba impulsos, porque él lo que quería era simplemente saciar su sed de, de no sé, de inconformismo como tal, ¿no? Que no se sintiera como encajado en una sociedad, ¿sí? Y pues lógicamente fueron criados bajo, o fue criado bajo una supervisión totalmente irresponsable, totalmente indiferente, ¿sí? En donde le permitían hacer absolutamente todo, ¿sí? Entonces, pues lógicamente al ser inmaduros en este aspecto, pues es muy difícil que se puedan enderezar con el paso de los años. Y eso fue lo que pasó, ¿sí? Eh, entonces, por eso, en las preguntas que yo les hago en el parcial, precisamente es como determinar cómo abordaríamos eso de una temprana edad, ¿sí? La idea es corregir al pequeño para que no tengamos que castigar al hombre, ¿sí? Para que no tengamos que sancionar ni encerrar de una manera severa al hombre, ¿sí? Todo lo que se haga en la temprana infancia, pues lógicamente va a ser más que todo eh, que le pueda favorecer al niño en este caso, ¿sí? Pero si lo dejamos así simplemente, pues él va a querer hacer lo que se le antoje, que fue lo que el último hizo. ¿Algún otro comentario adicional? O ya cerramos esta parte. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Juan Diego. Cuando en la última parte la mamá le pregunta que por qué había hecho eso, él le dice que realmente cuando ya hizo eso, ya
ya realmente no entiendo. No, o sea, como que no no satisfajo la necesidad que él quizás quiso representar frente a ese acto. Y ahí, no sé, pero pues no sé si fue el autor o qué, pero pues ahí sí se reflejó algo de arrepentimiento, si usted mira ya al final de la película. Entonces, no sé ahí cómo se vería. No sé si acá O acá estamos generando supuestos, Juan Diego. Estamos generando supuestos porque pues no sabemos más allá de lo que nos alcanza a mostrar la cinta. Realmente es una... sí, eh, porque realmente es un libro. pero sí, claro, exactamente. No sabemos si realmente hay arrepentimiento o no. Por lo general, un psicópata jamás va a tener arrepentimiento, jamás. ¿Sí? Eh, entonces, cuando nosotros asumimos ese tipo de conductas, lo más adecuado es que nosotros hagamos una evaluación eh, para que nos determine cómo es posiblemente la personalidad de este individuo, ¿sí? Sabiendo que como ellos se sienten evaluados, seguramente van a sesgar sus respuestas. Entonces, realmente acá el asunto es de que el comportamiento es totalmente desajustado socialmente, que llevó a la muerte de varias personas. ¿Sí? Entonces, pues cuando vemos nosotros que haya algún tipo de, entre comillas, remordimiento en un sociópata, perdón, en un psicópata o en un trastorno de personalidad antisocial, no se da ese arrepentimiento, no se da, porque pues no lo perciben de esa manera. De hecho, si salen, volverían a hacerlo, lo volverían a hacer. No hay arrepentimiento. Juan Diego. Bueno, señor. Bien. ¿Algún otro comentario, alguna otra inquietud? Buenas noches. Hola, Yolima, perdón. Profe, en cuanto a lo que usted estaba hablando ahorita del cromosoma, yo leí algo de la teoría orgánica, Ajá, donde decía que efectivamente, pues, que habían encontrado, pues, la presencia de un cromosoma y que era extra, pues, en la dotación genética, y que esto lo que hacía era, pues, que incrementar, pues, la posibilidad, pues, de que los niños desarrollaran esa conducta agresiva. sí, claro. Y ahí va muy de la mano con base en eso que tú estás diciendo, Yolima, y es que sí, se genera una predisposición. Cuando hablamos de lo genético, hablamos de esa predisposición. Hay una predisposición. Y puede que el contexto como que reafirme o incremente la aparición de esa conducta agresiva, porque viene con esa información genética, porque viene con ese cromosoma allí. Entonces, está la predisposición, pero más adelante, si el contexto, digo yo, si el contexto es totalmente rico en estimulación, rico en afectividad, rico en comunicación, es un contexto cercano a la cortesía, a la amabilidad, pues entonces digámoslo así, esa predisposición puede quedar como encubierta. ¿Sí? Eh, lógicamente hay factores que disparan ese tipo de predisposiciones, pero pues, habría que hacer como un estudio del arte para determinar cómo personas que tienen una vida social agradable, activa, funcionalmente adaptativa, pueden estar asesinando a las personas, ¿no? Que vienen de buena familia, que tienen buena posición económica. Entonces, hay muchos factores, muchas variables que tendría uno que estudiar para poder determinar todos estos comportamientos que tenemos nosotros los seres humanos. Nosotros no terminamos de conocernos.
¿Listo, muchachos? Bueno, Profe, señorita. bueno, profe, dentro de todo lo que decía, ¿por qué Kevin asesinara a los compañeros del colegio? Si bien pues muestra todas las conductas de llamar la atención, de mostrar que tiene el control, de que es un manipulador, de que todo lo hizo, lo tenía totalmente eh, determinado de lo que iba a planear, ¿por qué asesinar a los chicos del colegio? O sea, cuál era la intención que podría llegar a buscar en eso? Yo Más o menos estuve mirando y en otras opiniones decía que podría tener un trasfondo bullying, pero pues en la película nunca mostró que él sí, tuviera problemas no, en el colegio. no, sí, de hecho no supimos nada de su vínculo social, nunca llevó amigos, nunca llevó amigas, fue totalmente, eh, de hecho fue una película hasta económica porque se desarrolló solamente en la casa. Entonces, no sabemos de esa información social que puede tener él, pero a lo que tú estás planteando, el por qué lo hizo, me parece que una de las razones es porque él sentía que, que si él era, perdóname la expresión, desgraciado, que él era una persona infeliz, porque pues por más que él tuviera el control de todo, él no era un muchacho feliz, no era un adolescente feliz. Entonces, pues él sentía en cierta manera ese fastidio, ese odio al ver a las demás personas por un vínculo familiar cercano, por una relación entre padres e hijos adecuada. Entonces, él generó pues como esos pensamientos totalmente distorsionados y de querer actuar de esa manera tal cual como la hizo. Y además porque pues siempre quiso tener el control de absolutamente todo. Yo hago y deshago lo que a mí se me antoja, ¿sí? Pues yo sé que me van a coger preso y me van a llevar preso a la cárcel, pero no me importa. Entonces, pienso yo que esas son las dos razones que llevaron a Kevin a que él actuara de esa manera, de desbordar, se desbordó toda esa agresividad, ya él perdió totalmente el control de, 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 de los impulsos y simplemente se dejó llevar por él. Entonces, él actuó así de esa manera pues, porque percibía que los demás no tenían derecho tampoco a ser felices como tampoco lo era. Porque él le daba en cierta manera envidia, molestia por tener o ver a las personas que ríen, que comparten, que juegan, que se integran, ¿no? Porque él veía que la relación entre él y los papás era pues como una relación superflua, supremamente superficial, supremamente negativa. Entonces él consideraba de que las relaciones de los demás no deberían ser buenas, si las de él tampoco era buena. Eso lo percibo yo de esta manera, ese es como el análisis que yo le hago. Vanessa. Profe, pero es que también existía un apego, o sea, la hermanita lo veía como, o sea, como su ejemplo, lo Pero hacía era todo ella, lo que él pero era decía, ella, pero era ella. Además, hizo no generar ningún vínculo ni con la no, hermanita sin para nada. Pues, ella era el que lo veía así, pero lo hacía inclusive por temor. Lo hacía porque de pronto él la regañaba o la trataba mal, él se expresaba de una manera muy despectiva de ella, ¿no? La trataba como mal. Ustedes lo decían, había como un vínculo más que todo como de machismo allí, porque pues era el que controlaba la situación. Entonces la niña ya se estaba creyendo. Fíjense que si la niña creciese, seguramente iba a desarrollar una dependencia emocional hacia la figura masculina y una serie de temores hacia que si el hombre lo dice así, así es y punto. Entonces termina enredada en otras relaciones inadecuadas para ella. ¿Ven? Sí, entonces, la que veía al- 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 a Kevin como alguien cercano era ella, pero él jamás le expresó afecto, él jamás
La cercanía que él tenía con ella era para molestarla, para jalarle el cabello, para molestarlo con la aspiradora, para amarrarla a la pared, ¿sí? Para causarle daño. Entonces, pues no había ningún tipo de afectividad. Eso lo que él hizo era lo más cercano a acercarse a ella. Pero pues la niña actuaba era más que todo por miedo, por temor. ¿Ok? Vanessa. Profe, pues yo vi como brazos muy sinceros de la niña hacia él. Sí, no, claro, lo que tú dices es cierto. La niña quería ser afectuosa, quería ser tierna, quería ser emocionalmente cercana con él, pero él no se lo permitía. Si tú con el paso de los días, tú quieres expresarle afecto a una persona, acercándote, sonriéndolo, abrazándolo, pero lo que tú recibes de esa persona es apatía, es frialdad, es grosería, es humillación, ¿tú sigues haciéndolo? No lo sigues haciendo. Entonces la niña ya empezaba también a distanciarse. Y lo que ella hacía para complacer al hermano era precisamente porque el hermano, si no lo hacía, la regañaba, la trataba mal. O sea, pues claro, la niña seguramente en su temprana edad quiso generar como esa afectividad, pero pues no le fue bien, para nada bien, porque terminó muerta. Vale, ¿Listo? profe. Listo. Bien, entonces, con base en nuestro tema según el plan que tenemos para hoy de nuestra sesión, tenemos que mirar un poco lo que tiene que ver con la evaluación conductual, ¿sí? Aquí hay algo muy importante que mencionar con respecto a la evaluación conductual y al análisis funcional de la conducta. Cuando hablamos nosotros de análisis funcional de la conducta, hacemos referencia a que para yo poder hacer una intervención clínica, yo tengo que hacer una formulación de cómo, cómo desgloso la historia de la persona en ese análisis funcional de la conducta, ¿sí? Yo tengo que desglosar absolutamente todo. Entonces, para mí como psicólogo clínico, dentro de mi experiencia clínica, yo tengo que desarrollar eso porque eso es lo que me permite a mí tener como un derrotero bastante claro. O sea, si yo estoy empezando a hacer un tratamiento sin haber desarrollado una evaluación conductual, sin haber desarrollado un análisis funcional de la conducta, seguramente mi tratamiento no va a ser efectivo. En cambio, si nosotros hacemos ese análisis funcional de la conducta, vamos a tener muy buenos resultados, vamos a tener una muy buena, un buen proceso de terapéutico. Entonces, nosotros tenemos que entender, y era lo que nosotros veíamos en sesiones anteriores cuando yo les mostraba los cuestionarios que uno utiliza para poder evaluar las conductas, ¿sí? Y es a eso lo que uno se refiere, cómo nosotros, o cómo más bien la evaluación conductual genera entonces unos procesos eh, eh, en el área del laboratorio como tal. Por ejemplo, traigo a colación el pequeño Albert, cuando Watson quiso trabajar todos estos principios conductuales. Entonces, todo lo que hizo Watson para generar el miedo en el niño, él lo que hacía era observar el comportamiento del niño, registrar sus conductas, evaluar sus conductas, ¿sí? Entonces, esa historia de lo que son las estrategias de evaluación conductual bien definidas se presentan desde esa época, desde lo que planteaba Watson con el pequeño Albert. Y eso se maneja, pues, lógicamente, en esa evaluación tradicional, en el contexto clínico, ¿sí? En donde nosotros lo que necesitamos reconocer son los efectos, perdón, los comportamientos observables, en donde se empezaron a quitar un poco las vendas y empezaron a dejar de lado todo ese paradigma psicodinámico de los fenómenos no observables, ¿sí? Entonces aquí empezaron
los teóricos conductuales a llevar una serie de formatos, de cuestionarios, de test, de autorregistros, que determinan un poco, pues, como esa posibilidad de ver las cosas dentro de lo observable y dejar de lado lo no observable. Entonces, esa evaluación conductual incidía, pues, lógicamente en la conducta manifiesta, y aunque reconocía la existencia de variables encubiertas, en donde más adelante como que le dieron un énfasis a esas variables encubiertas, como por ejemplo lo que es la cognición, lo que es el pensamiento, pues porque el pensamiento no es observable, el pensamiento es observable cuando se convierte en acción, cuando se convierte en conducta. Entonces, la existencia de las variables encubiertas, pues la reconocieron como algo importante para evaluar el comportamiento, ¿sí? Resultó entonces, con base en esa interacción entre lo conductual y lo cognitivo, empezó entonces la primera etapa de esa terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos entender la evaluación conductual, tenemos que, pues, precisamente determinar que la evaluación conductual la podemos definir como ese enfoque científico. Por eso estamos hablando del análisis experimental del comportamiento. ¿Por qué? Porque todo lo hacemos con base en lo que observamos. La evaluación conductual que nosotros empleamos para recolectar información en nuestros casos clínicos es precisamente para que nos ayude en el área clínica para poder integrar los datos, para poder elaborar unos juicios clínicos y tomar decisiones. Pero solamente eso lo voy a lograr yo cuando enfocamos esa evaluación psicológica, es decir, la evaluación conductual, ¿sí? Entonces, la utilización de medios de registros que dan los pacientes, ¿sí? Cuando nosotros identificamos relaciones funcionales, es decir, una variable que se agrega con la conducta, ¿sí? Y tratar de determinar un poco cómo por ejemplo, los tres principales elementos de interés de la evaluación conductual. Cuando nosotros intentamos entender la medida del cambio, la identificación y la medida de relaciones funcionales, como yo los venía diciendo ahorita, y la medida en que estos dos aspectos se presentan en individuos y en grupos concretos, pero todo alineado dentro de esa evaluación conductual. Si nosotros no hacemos una evaluación conductual y lo que hacemos es recolectar información únicamente con la asociación libre que plantea el psicoanálisis, pues nos demoraríamos muchísimo tiempo en hacer un proceso terapéutico. Por eso el psicoanálisis se demora bastante, porque simplemente lo que estamos tomando nosotros es como que lo que el paciente quiera expresar, lo que el paciente quiera comentar, ¿sí? Pero no estamos determinando cuáles son los factores causales de lo que está sucediendo en el presente, o que no pudo haber desencadenado en el pasado, como nosotros vimos en la película, ¿sí? Cómo esos factores del contexto influyen en el comportamiento presente y futuro de las personas que viven situaciones particulares, ¿sí? Entonces, a medida que se introdujeron las variables cognitivas, la observación conductual, se ha asociado también a lo que conocemos hoy día como las entrevistas, como los autorregistros o las autoobservaciones, los cuestionarios, la evaluación psicofisiológica, ¿sí? Porque eso hace parte de lo que son las evaluaciones conductuales. Inclusive, una que se me había olvidado mencionarles, que es la de biosensores ambulatorios. Todo está relacionado con la evaluación conductual que nosotros hacemos en un momento determinado con nuestros pacientes, ¿sí? Y esto lo utilizamos pues, en contextos de laboratorio, en contextos Profe, de... qué pena interrumpirlo. ¿Qué son los biosensores? ¿Qué fue lo que dijo? Ambulatorios.
¿Qué es? ¿Qué se le ocurre a su merced que sea? ¿Qué se le ocurre? Dígamelo, por No, favor. profe, la verdad es que no lo relaciono con nada. No sé, profe, la verdad, por eso le pregunto, porque no lo relaciono. Si estamos hablando de evaluación conductual, si estamos hablando de cómo recolectamos información, entonces los biosensores ambulatorios es de que yo le coloco ciertos aparatos en los brazos, en las orejas, en las piernas a los pacientes y se llaman ambulatorios pues porque van caminando con ellos. Y vamos a determinar cómo es el tipo de respuesta que tiene la persona cuando se enfrenta en una situación que le genera miedo. Entonces yo necesito que la persona esté viviendo una situación en vivo en vivo y en directo de una manera real y cómo reacciona su organismo. Entonces, esos biosensores son sensores que me dicen a mí, esta conducta pico se elevó porque estuvo en una situación de evaluación académica, o porque estuvo o iba para una entrevista, o porque conoció a una chica que le agradó muchísimo. Entonces, la idea es como detectar con esos biosensores, por eso se llaman biosensores ambulatorios, porque salen costosos. Lógicamente, una de las desventajas de estos biosensores es que son muy costosos para aplicarlos en procesos terapéuticos, porque pues, lo que hacemos nosotros es colocárselo y téngalo usted 3 días o una semana. Y yo tengo, o sea, como eso va conectado a ciertos equipos tecnológicos, entonces lo que yo voy a hacer es apuntar y hacer una relación de cuáles eran los factores que desencadenaban todo ese tipo de problemas. Sí, le aclaré la duda a Alejandro, Claro, profe, muchas gracias. con mucho gusto. Con mucho gusto. Entonces, Profe, una pregunta, ¿y usted utilizaba esas cosas? ¿Es usted los no, biosensores? no, la verdad no, la verdad no. Eh, por lo general lo utilizan muchísimo más que todo los en experimentos, en laboratorio como tal, ¿verdad? Cuando se, se, le, se están llevando a cabo investigaciones con respecto a efectos correlacionales en ciertos tipos de comportamiento. Pero en el caso mío, en el proceso eh, clínico, no lo he utilizado. Hago uso de otras herramientas que también son de evaluación conductual. Todo esto que estamos mencionando ahorita es de evaluación conductual, entonces yo le dejo registros a la persona, autorregistros. Yo esperaría que la persona responda con honestidad, yo esperaría que la persona responda con base en lo que realmente está viviendo, ¿sí? Para que una vez me lo traiga yo, analice la situación, analice los desencadenantes y yo pueda emplear entonces así como procesos terapéuticos alineados a modificar conductas disfuncionales. O sea, no es que no se pueda hacer, que si no tengo los sensores, los biosensores, entonces no puedo hacer procesos terapéuticos. No, hay otras herramientas, hay otros cuestionarios, otros autorregistros, hay otras metodologías de autoobservación o de observación anecdótica que me permiten a mí analizar eso. Entonces, eso le puedo decir, ¿no? Ya nos va a sacar ahorita en el segundo corte la plataforma, ya nos volvemos a ver en cuestión de segundos, muchachos.